Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta y preguntándonos qué está pasando realmente. Porque, seamos honestos, a veces la vida real supera a la ficción más dramática, y eso es exactamente lo que vamos a explorar en el vídeo de hoy. Vamos a desgranar el inesperado triángulo amoroso que involucra a dos nombres que seguro les suenan: Mert y Afra. Sí, lo han oído bien, un trío amoroso que está dando muchísimo de qué hablar y que, créanme, los va a dejar sin aliento. Así que si todavía no son parte de esta increíble comunidad que estamos construyendo, les invito a darle a ese botón de suscribirse y a activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. ¡Empezamos! Pues bien, como les decía, el mundo del espectáculo a veces nos regala sorpresas que ni en nuestras mejores pesadillas nos imaginaríamos. Y el caso de Mert y Afra es un claro ejemplo de ello. Ustedes saben que Afra Saracoglu es una actriz turca que ha conquistado corazones con su talento y carisma, especialmente después de su papel en la aclamada serie Yalan, donde interpreta a Seyran. Y Mert Yazkolu, otro actor con una carrera en ascenso y un gran número de seguidores, también ha estado en boca de todos por sus proyectos. Lo que nadie preveía era que sus vidas personales se entrelazarían de una manera tan, digamos, peculiar. Hasta hace poco, la relación más sonada era la de Afra con Mert Ramazan Demir, su coprotagonista en Yalan. La química entre ellos en pantalla era tan palpable que inevitablemente, los rumores de una relación fuera de cámaras empezaron a circular. Y para sorpresa de muchos, esos rumores parecían confirmarse. Vimos fotos juntos, apariciones públicas y en general, todo indicaba que Afra y Mert Ramazan Demir estaban viviendo un romance. El público, que se había encariñado enormemente con la pareja televisiva, estaba encantado de ver que su historia continuaba en la vida real. Pero como les advertí, esto es un triángulo, y eso significa que hay más de dos personas involucradas. Aquí es donde entra Mert Yazkolu. La sorpresa llegó cuando se empezaron a ver indicios de que Afra Saracoglu podría estar saliendo con Mert Yazkolu. Sí, otro Mert. Y para complicar aún más las cosas, para algunos, Mert Yazkolu era conocido por su relación con una figura también relevante del mundo del entretenimiento, la actriz Kubra Sures. Es decir, el asunto se ponía cada vez más complejo. Imaginemos por un momento el escenario. Una de las actrices más populares del momento que parece estar en una relación con su galán de telenovela, pero de repente, las miradas se dirigen hacia otro actor, también llamado Mert, que a su vez tiene su propio historial sentimental. Es un cóctel explosivo de nombres, rostros conocidos y dinámicas que sin duda, generan mucho revuelo. Los medios de comunicación turcos y en consecuencia las redes sociales y los fanáticos a nivel internacional, explotaron con esta noticia. Las especulaciones iban y venían a una velocidad vertiginosa. ¿Qué había pasado con Afra y Mert Ramazan Demir? ¿Era una ruptura definitiva o solo un bache? ¿Y qué tan seria era la conexión entre Afra y Mert Yazkolu? Las preguntas se multiplicaban y, como suele ocurrir en estos casos, había más preguntas que respuestas claras. Lo que llama la atención de esta historia es precisamente su carácter inesperado. No fue un romance que se gestó lentamente a la vista de todos, sino más bien un giro de guión que pilló a muchos desprevenidos. La transición de una pareja mediática muy querida a una nueva conexión romántica genera inevitablemente un torbellino de reacciones. Por un lado, están los fanáticos que apoyan a Afra en todas sus decisiones personales y que simplemente desean su felicidad. Por otro lado, están aquellos que se aferran a la pareja que veían en pantalla y que quizás se sientan un poco decepcionados por el cambio. Y luego, por supuesto, están los que disfrutan del drama y el cotilleo, que se deleitan con cada nuevo detalle que sale a la luz. Hemos visto cómo la prensa ha intentado capturar cada movimiento, cada gesto, cada aparición de los involucrados. Los paparazzi hacen su trabajo y las redes sociales se convierten en el campo de batalla donde los rumores se propagan como la pólvora. Los fans analizan cada foto, cada comentario, cada me gusta en Instagram, buscando pistas sobre la verdad detrás de esta aparente triangulación amorosa. Es un circo mediático en toda regla y nosotros, como espectadores, a menudo nos encontramos atrapados en el centro, observando la evolución de esta historia. Lo interesante también es cómo esto afecta la percepción pública de los actores. Sus vidas privadas se convierten en material de conversación pública, y esto puede ser una carga, pero también puede ser, para bien o para mal,
una forma de mantener su popularidad en la cima. La atención que generan estas historias, aunque a veces invasiva, asegura que sus nombres sigan resonando. Ahora, es importante recordar que en muchos de estos casos, la información que tenemos proviene de fuentes no oficiales, de rumores y especulaciones. Los protagonistas, por lo general, son bastante reservados sobre sus vidas personales, y eso deja mucho espacio para la imaginación. Lo que podemos estar seguros es que Afra Saracoglu y Mert Yazgolu han estado en el centro de un huracán mediático debido a esta supuesta conexión romántica, y que la historia sigue en desarrollo. Y no podemos olvidar el papel de Mert Ramazan Demir en todo esto. Si bien Afra ha sido el foco principal de las especulaciones sobre un nuevo romance, la aparente transición de su relación con Mert Ramazan Demir a una posible nueva pareja ha generado mucha conversación sobre el estado de su antigua relación. ¿Hubo alguna razón específica para el cambio? ¿Fue algo repentino o algo que se venía gestando? Son las preguntas que los seguidores se hacen una y otra vez. Este tipo de situaciones nos recuerdan que, detrás de las cámaras y de las grandes producciones, hay personas reales con vidas complejas y emociones. Sus relaciones personales, para bien o para mal, se convierten en un tema de interés público, y es fascinante ver cómo los medios y el público reaccionan ante estos giros. Podríamos teorizar sobre las posibles razones detrás de todo esto. Quizás las dinámicas de pantalla no se tradujeron a la vida real, o quizás surgieron nuevas conexiones en otros contextos. A veces las relaciones terminan y se forman otras nuevas, y eso es una parte natural de la vida. Lo que lo hace tan llamativo es la intensidad de la atención y la coincidencia de nombres. En resumen, este inesperado triángulo amoroso que involucra a Afra y a dos Merts, Mert Yazgolu y Mert Ramazan Demir, ha sido uno de los temas más comentados en el mundo del entretenimiento turco y entre sus seguidores a nivel global. La conexión entre Afra y Mert Yazgolu, especialmente considerando su relación previa con Mert Ramazan Demir y la coincidencia de nombres, ha generado una enorme cantidad de especulación y debate. Hemos analizado cómo esta situación ha capturado la atención de los medios y del público, y cómo las redes sociales se han convertido en el epicentro de los rumores y las teorías. Es un claro ejemplo de cómo las vidas personales de las celebridades pueden convertirse en un espectáculo público, y de la fascinación que generan estos giros inesperados en sus relaciones. La historia sin duda sigue escribiéndose, y solo el tiempo dirá cómo se desarrollarán las cosas para Afra, Mert Yazgolu y Mert Ramazan Demir. Y hasta aquí llegamos con este intrigante episodio de nuestro canal. Espero que hayan disfrutado desgranando este inesperado triángulo amoroso tanto como yo. Hemos visto cómo Afra, Mert Yazgolu y Mert Ramazan Demir se han visto envueltos en un torbellino mediático que ha dejado a muchos con ganas de saber más. Es un recordatorio de que la vida real puede ser tan o más sorprendente que cualquier guión. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su presencia aquí significa mucho para nosotros. Nos encantaría saber su opinión sobre todo este tema. ¿Qué piensan de este inesperado giro? ¿Creen que la atención mediática es justa o excesiva? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado el contenido de hoy y quieren ver más historias fascinantes y análisis del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita para que les avise cada vez que subimos nuevo material. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.